Bueno, voy a andar con esta varita de Harry Potter porque es lo que tenemos el día de hoy para tener un micrófono lo suficientemente preciso como para que quede bien grabado. Muchísimas gracias a todas las personas que lograron atravesar las presas costarricenses y llegar muy temprano, porque en realidad todos ustedes, todas y todas, llegaron bastante temprano el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito de abejas, vamos a hablar un poquito de monitoreo científico, un poquito de espacio público. La idea es que cuando vengan el domingo, ustedes como que ya tengan una idea de qué es lo que vamos a ver, de cuál es la importancia y bueno, que se empapen un poquito, ¿verdad? De realmente de dónde es que nace este evento. Em, quiero pasar. Bueno, el evento como tal le nombramos primer conteo comunitario de nidos de abejas La Sabana. La idea de que este sea un conteo comunitario o participativo es que la información de ciencia ciudadana, que ya vamos a ver qué es lo que realmente significa, venga de todas las personas, que no venga exclusivamente de la academia, que no venga exclusivamente de un grupo particular. Voy a esperar que pase el camión. Estos son los perks de estar en los bajos del Estadio Nacional. Excelente. Muchísimas gracias por la espera. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de todas esas cosas para comprender realmente por qué es que vale la pena hacer esto, por qué es que vale la pena hacerlo en la sabana. Este es un evento pionero en el sentido de que sí han habido otros conteos de abejas en Costa Rica, muy enfocados en la abeja como tal. Muy enfocado en la abeja que está pecoreando, que ya anda volando, pero este es muy bonito porque vamos a ir a buscar nidos, es decir, vamos a ir a buscar donde ellas viven. La sesión del día de hoy se llama Diálogo de las abejas. La idea de esta sesión inductiva es nosotros y nosotras poder hablar. Si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si hay algo que quisieran saber, si hay algo que quisieran saber de antemano para ir a buscarlo en el domingo, ¿verdad? El domingo 26, no duden en hacer la pregunta, no se queden con dudas. Entonces, la idea es nosotros y nosotras estar dialogando y ver qué es lo que las abejitas nos quieren decir. Estas abejitas que están acá son unas lestrimelita. Sería súper raro encontrarlas, pero son unas abejas hermanas, por decirlo así, de las abejitas que vamos a ir a buscar. Son unas abejas muy particulares porque ellas, en vez de ir a buscar los recursos a las flores, se los roban a otras abejas. Entonces son unas abejitas bastante particulares. Se le llama cleptobionte o cleptoparásito. De nuevo, no son tan raras en zonas urbanas, pero no las hemos visto en la sabana. Entonces, bueno, esta es la agendita del día de hoy. Vamos a ver quiénes somos nosotros dos para empezar, de dónde salió esta cosa. Vamos a ver qué es el evento. Intro a la sabana, muy importante, ¿verdad? Porque no solo es que vamos a hablar de abejas, de ciencias ciudadanas, sino por qué en la sabana. Eso es demasiado importante. Vamos a hablar un poquito de ciencia ciudadana, obviamente de abejas, del conteo como tal y algunas cositas importantes. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Me voy a presentar primero. Mi nombre es Mariana Cuña Cordero. Yo soy bióloga, me gradué de la UCR y después saqué la maestría en apicultura tropical de la UNA. También soy licenciada en Administración de la Educación No Formal y fundé Costa Abeja hace ya varios años. Con Costa Abeja trabajo temas de conservación, educación ambiental, muy enfocado en abejas, insectos, polinizadores. Fundé y gestiono el Club de Abejas de Costa Rica, que es parte de la organización y de hecho este se considera una sesión del Club de Abejas. Y bueno, también trabajo en la Universidad Nacional igual con temas de abejas. Y Y mi nombre es Pablo Castro. Tenemos dos micrófonos. sí, Y por si alguien se lo preguntó, vamos a tener camisetas de estas y las vamos a regalar en orden de llegada el domingo. entonces lleguen temprano. Ajá. Yo soy el director ejecutivo de la Fundación Centro para la Sostenibilidad Urbana. Nosotros trabajamos básicamente para acelerar la transición hacia ciudades más sostenibles, más resilientes, más justas, no solamente para las personas, sino para todos los seres que habitan las ciudades, incluyendo los bichos, incluyendo las abejas. Trabajamos una diversidad de temas relacionados con cambio climático, con movilidad sostenible, pero siempre nos gusta
atravesar todo por ejes transversales, como temas como de equidad y género y también temas de biodiversidad, porque tenemos que trabajar todos estos temas, aunque sean muy técnicos, de nuevo, de manera empaquetada. No sirve que estemos trabajando solamente en transportes y si nos olvidamos de otros temas. Entonces, aquí estamos. Ujú. Pablo nos va a contar también un poco de dónde nace este evento, cuál fue la idea nació del corazón. Ujú. En este momento estamos en la sabana, ¿verdad? La sabana son 72 hectáreas, por si se lo preguntaban, es bastante grande. Es el espacio público urbano más grande de Costa Rica, ¿verdad? Entonces tiene un potencial muy grande. La sabana es gestionada por el ICODER, por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, ¿verdad? No está, mucha gente no sabe esto, no está gestionada por la municipalidad, no está gestionada por algún otro ministerio, está gestionada por digamos que lo que sería como el Ministerio del Deporte, por así decirlo. Y esto a través de los años ha tenido como ha moldeado como el espacio, ¿verdad? De diferentes maneras, porque tiene, digamos que tiene un espíritu deportivo, pero eso no le quita el valor que tiene como espacio público. Los espacios públicos, digamos, y los parques, básicamente la naturaleza urbana nos ofrece una gran cantidad de servicios. Y ahorita les hago una salvedad sobre esto. Esto se le llama como servicios ecosistémicos. Antes se hablaba mucho de esto como cómo la naturaleza nos sirve a las personas, pero nos gusta empezar a transicionar esa visión a cómo la naturaleza es, porque las personas somos parte de la naturaleza. Entonces, cómo somos nosotros más bien parte de los ecosistemas y cómo hacemos que los ecosistemas urbanos básicamente le puedan dar refugio, le puedan dar recursos a todos los seres que los habitan, incluidas las personas. Em, Aparte de esta importancia ecosistémica de la sabana, bueno, algo más sobre la importancia ecosistémica. Por ejemplo, la sabana, tenemos el río Aguilar y tenemos el río Torres, que son corredores biológicos que están, digamos que, alejaditos, pero a ambos lados de la sabana. Entonces, la sabana conecta, es este punto verde que conecta estos dos corredores biológicos. También es un corredor para las personas. La sabana es como un hub urbano, es un hub de movilidad. Muchísima gente se baja en un lado de la sabana y camina al otro lado para agarrar el bus, para agarrar el tren. Hay muchísimas paradas, hay muchísima actividad comercial, hay muchísima actividad de vivienda. Entonces la sabana se está también transformando, se está remozando. Tenemos ya casi 3 años de estar trabajando con el ICODER. Ustedes van a ver el 26 que en la sabana, por ejemplo, ya hay una sección en la que hay jardines, en las que hay más mobiliario, hay mesas, hay bancas que han sido diseñadas con un criterio de accesibilidad. Tenemos un jardín que hemos estado trabajando también, en el que hemos estado sembrando plantas nativas específicamente. Y ha sido interesante porque también al crear esa relación con el ICODER y al trabajar en temas con la sabana, también ellos han ido digamos que expandiendo su área de acción, porque lo de ellos es esencialmente el deporte, pero también como cómo conectamos la salud del sistema en general y del ecosistema con la salud de las personas, es algo que cada vez lo van conectando más y ha sido como lindo ver eso. La sabana, como un dato curioso, pasó por un proceso de rearborización. Me imagino que algunos han visto esto. O sea, la sabana tenía muchísimos eucaliptos, muchísimos cipreses, muchos árboles que no son nativos, ¿verdad? Que no son de estas tierras, que se traían porque alguien aprendió que crecían rápido y que eran buenos para esto y buenos para el otro. Y de aquí habían árboles que cumplían esas mismas funciones. Entonces, hace más o menos ya como 15 años, creo, se empezó un proceso de rearborización súper importante. Significa que entonces la sabana ahora tiene como un catálogo de especies de árboles nativos súper interesante. Entonces, estos árboles van creciendo, van madurando, va el camión. Y conforme van creciendo y van madurando, también van ofreciendo más recursos, van ofreciendo más espacios para anidar, entonces el ecosistema va madurando, pero sigue siendo un ecosistema como, digamos que más o menos incompleto, porque le faltaban las plantas como a nivel de suelo, entonces estamos trabajando como diferentes cositas para hacerlo más completo. Y un dato que siempre anda por ahí es que, por ejemplo, los conteos de aves que se hacían en la sabana antes de la arborización, normalmente andaban como por 40 especies de aves y los conteos actuales llegan como a 140 especies de aves, dejando muy claro la importancia de los árboles nativos, porque los árboles nativos básicamente se desarrollaron a través de muchísimo tiempo con las especies locales. Entonces tienen diferentes relaciones que hacen que valga muchísimo la pena el siempre pensar cómo plantar plantas y árboles nativos. ¿Qué me queda por ahí? Estas son algunas fotitos que yo he tomado de la sabana. Este es un pedacito del jardín. El jardín está como de la estatua de León Cortés para acá. Entonces,
realmente cuando uno camina a la sabana, uno se siente como muy bien porque hay mucho árbol, ahí, ¿verdad? Uno se siente como en un entorno natural comparado con, por ejemplo, caminar ¿verdad? Hacia Paseo Colón, pero habían pocas, o todavía hay pocas como plantas que ofrezcan recursos, polen, néctar, aceites, etcétera, etcétera. Entonces ya hemos ido como plantando algunas cositas tan sencillas como una planta de cosmos, ¿verdad? Que rapidito tenemos semillas. Bueno, aquí tenemos un poco de árboles. Esta es la vista desde el puente, que es muy bonita porque cuando los jacarandas están en flor, uno los tiene las flores casi que en la cara, ¿verdad? A 8 metros sobre el nivel del suelo y se ven las silocopas, que son unas abejas grandísimas, de hecho la abeja más grande de Costa Rica, ¿verdad? Pecoreando y revoloteando por ahí. Y es como muy bonito tener ahí casi como, no quiero decir la palabra zoológico porque es una palabra complicada, pero casi como un zoológico, ¿verdad? Que uno lo está viendo desde una baranda. Entonces les invito a que cuando vean el jacaranda en flor, los que están por el puente, suban a verlo para que vean qué lindo. Y allá también es una tarde en el Jardín de la Sabana, que de fijo el domingo 26 vamos a poder ver. Queremos hablarles un poquito sobre ciencia ciudadana y no lo dije antes, pero yo soy ingeniero industrial, algo que uno diría como que nada que ver con esta parte de bichos y abejas y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces todo el mundo estudia cosas diferentes y tiene ocupaciones en la vida y muchas veces no pensamos que podemos aportar al conocimiento científico, ¿verdad? De repente es como, ay, no, yo estudio otra cosa, si yo no soy biólogo, si yo no soy tal cosa, no tengo nada que ver con esto. Pero en realidad las personas podemos entrar en estos campos y podemos generar datos valiosísimos para la ciencia. Y básicamente eso es ciencia ciudadana, ¿verdad? Es como generar ciencia, que la ciencia pues obviamente tiene un método científico, es decir, tiene una fórmula, un protocolo, y esta fórmula y este protocolo a veces es aburrida, a veces es cansona, pero lo que busca es básicamente la rigurosidad, como para tener datos suficientes, que estos datos cuando uno dice suficientes, no es porque ocupamos que la calculadora tenga un n de 100 o un n de 200, es simplemente porque la naturaleza es tan diversa y es tan amplia que si tenemos una muestra demasiado chiquitita del mundo, es casi imposible generalizar. Entonces, la idea de tener una muestra decente en ciencia ciudadana o unos datos bien bonitos es poder decir, no, mira, es que en la sabana hay una tendencia a que hay más esta abeja. Si tenemos dos datos, nos van a decir como, no, esos, ¿verdad? Están bateando. Pero si tenemos buenos datos, si tenemos datos que fueron recolectados de forma protocolaria, entonces son datos que podemos manejar y a partir de esos datos podemos decir, bueno, si hay más mariolas, entonces cuáles son los nichos que están ocupando, cuáles son los árboles que tenemos que sembrar, etcétera, etcétera. Algo importante de la ciencia ciudadana es que lo que busca es que ustedes que están aquí sean los protagonistas, es decir, que ustedes se sientan protagonistas de estos datos, que no sea un acto simplemente academicista donde llegamos y extraemos los datos y lo publicamos en la UCR, en la UNA, en el TEC y ustedes quedan por fuera, sino que la idea es que ustedes realmente sean parte de esto y por eso queremos que aprendan un poquito de espacio público, un poquito de abejas, un poquito de etcétera, etcétera, y también para que sea una experiencia bonita para todos ustedes, para que los datos sean rigurosos, para que los datos tengan, ¿verdad?, cierta ciencia, cierta lógica y además que el evento sea replicable. Es decir, que si ustedes tienen una finca, vamos a hacerlo a la finca o si el ICODER tiene más parques, lo vamos a hacer en otros parques. Pero la idea de estas metodologías es precisamente pues que sean replicables. Y bueno, entonces vamos a hacer ciencia ciudadana, todos y todas nosotras vamos a ser parte de esto. ¿Por qué en la sabana? La idea de hacer ciencia ciudadana en la sabana es primero tener datos de biodiversidad. Como les decía Pablo, bueno, ya tenemos una línea base de aves de hace 15 años y ahora tenemos una actual y vemos que definitivamente va de subida, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con ¿verdad? Las abejas, con las avispas, con las mariposas? Con otros chinches, con sapos, ranas, ¿verdad? Cuestiones que son menos estudiadas. Definitivamente hay un sesgo en la ciencia de estudiar no solo animales vertebrados, sino algunos de esos animales vertebrados, ¿verdad? La mayoría de la ciencia se dedica a aves y mamíferos, entonces queremos darle un poquito a estos bichitos que no tienen columna vertebral. Entonces, la idea es generar datos de biodiversidad. Ya nosotros tenemos un pequeño proyecto en la plataforma iNaturalist, donde vamos poniendo qué vemos. Entonces, ya tenemos mariposas, tenemos escarabajos, tenemos sapitos, tenemos zorro pelón, tenemos
aves, tenemos flora, ¿verdad? Diferentes plantas que ya estaban acá, otras que hemos traído. Entonces la idea es, ¿verdad? Generar todos estos datos, pero no es solo tener los datos por tenerlos, que muchas veces eso pasa en la ciencia, tenemos un chorrocientos datos y ahí se quedaron, ni siquiera pasan a una tesis, sino que la idea es, bueno, si lo que está funcionando de plantas es esto, entonces hacemos una serie, un pequeño manual, un pequeño protocolo para parques urbanos. O le decimos al icoderno, mira, las plantas que están funcionando son estas, las mariposas que nos están llegando son estas. De hecho, ahorita tenemos bastante algodoncillo sembrado, ¿verdad? La plantita que es hospedera de las monarcas. Y si ustedes van a la sabana mañana a la mañana, van a ver monarcas, ¿verdad? La gente las ve en Instagram o las ve por tele y no creen que es algo tan fácil de ir a ver. Y ahorita tenemos larvas, ¿verdad? Tenemos orugas, tenemos básicamente todos los estadios de ahí de monarca. Entonces, espero que el domingo lo podamos ver todo. Entonces, esa es la idea de hacer ciencia ciudadana. No es tener datos para tenerlos guardados en la nube, sino poder modificarlos, poder estudiarlos, poder analizarlos y publicarlos para todas las personas. No en un artículo en inglés que tenemos que comprar, sino en una infografía, en una publicación, ¿verdad? En algo que todos y todas ustedes quieran leer, quieran ser parte de. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de abejas, ¿verdad? Ya vimos cuál es la importancia de la ciencia ciudadana, ahora vamos a hablar un poquito de abejas. Cuando yo estaba preparando la presentación, se me ocurrió empezar como de forma así como la niña Pochita con una definición. Y por pura chiripa dije, voy a entrar a la RAE, ¿verdad? Al diccionario de la Real Academia Española y puse abeja. Y me llamó muchísimo la atención porque, y aquí obviamente lo vamos a leer literal, dice que las abejas es un insecto himenóptero de unos 15 milímetros de largo. O sea, tenemos abejas de 2 milímetros, tenemos abejas de 5 centímetros, ¿verdad? ¿Cómo estamos haciendo esta generalización tan terrible? Me encantó que dice de color pardo negruzco, tenemos abejas azules, amarillas, blancas, grises, negras, alas rosadas, ¿verdad? Me parece súper interesante. Dice que tiene vello rojizo. El rojo es uno de los colores menos comunes en las abejas. Y dice que vive en colonias y produce cera y miel. El 95% de las abejas no viven en colonias, no producen cera y no producen miel. Entonces tenemos que llamar a la RAE y decirles que definitivamente su definición está no solo un poquito europea, que bueno, sería esperable porque son de España, pero sino completamente perdida a nivel ecológico, ¿verdad? Entonces no crean todo lo que la RAE dice. Y esa descripción, ustedes también la pueden ver simplemente con cómo se representa gráficamente una abeja en todo lado, ¿verdad? O sea, desde el kinder, o sea, no hay figurita más usada en el kinder que la abejita, ¿verdad? Que es la abejita con rayas amarillas y rayas negras, que es la apis, que no es una abeja que no es de acá. Entonces, eso crea como una invisibilización de esas abejas, no necesariamente las asociamos. Entonces creemos que esta abeja, las características de esta abeja se trasladan a todas las demás abejas y eso sucede con muchos bichos. Entonces de repente aquí hablamos de abejas, pero siempre nos gusta decir que las abejas son como para entrar porque la gente siente cierta cercanía, pero a fin de cuentas es pensar en todos los bichos que no estamos pensando. Como decía Mariana, muchas veces pensamos en los más bonitos, en los más peludos, en los que cantan lindo. No pensamos en qué come el bichito que canta lindo, ¿verdad? Porque tenemos que cuidar hasta el bichito que vive debajo de las hojas. Entonces, esa invisibilización tiene consecuencias reales. O sea, no las conocemos, no las cuidamos, no hay fondos para investigar estos bichos, etcétera. Ahí va la bola. Entonces, entre más pelota les podamos dar a la versión real de las abejas, mejor. Y la definición 2 de la RAE es persona laboriosa y previsora. Entonces, queremos pensar que somos como abejas, laboriosos y previsores, pero bueno, creo que me gusta más la definición 2 que la definición uno que está Ajá. bastante perdida en el tiempo y en el espacio. ¿Iba a decir algo más? Aunque hay abejas que se dedican a robar nidos de otras abejas, como la que enseñó Exacto. Mariana. O sea, de verdad hay una diversidad muy grande ¿verdad? Hasta hay ciertos juicios ahí como morales que hacemos alrededor de las abejas, ¿verdad? Como laboriosas y previsoras. Y hay un montón que lo que prevén es ser piratas, ir a robar recursos a otras. Y aprovechando que Pablo mencionó un poco esto de la invisibilización, hay un fenómeno que ya está estudiado, que ya está publicado, que se llama el bee washing. Me imagino que tal vez ustedes han escuchado greenwashing, ¿verdad? Que es un término que es muy común en empresas grandotas que
que lo que hacen es prácticas que dan la impresión de ser ecológicas, de ser sostenibles, de ser medioambientales y que en realidad suena muy feo como lo voy a decir, pero son pura paja, ¿verdad? Realmente no tienen un impacto, ya te doy la palabra, no tienen un impacto positivo, no tienen un impacto y más bien a veces es lo contrario. Con abejas existe una cuestión que se llama bee washing, que de hecho está publicada por McIver y Packer, que son dos investigadores grandísimos de Norteamérica que trabajan con abejas. Y el bee washing lo que hace es demostrar que hay muchas prácticas de entes grandes tipo Monsanto, tipo Bayer, pero también por entes pequeños, que dan la impresión de que estamos haciendo cosas buenas por las abejas, pero no lo es. Y lamentablemente, y no voy a entrar en esto porque yo hablo mucho y duraríamos 3 horas hablando de esto, pero hay muchas entidades en Costa Rica, incluso públicas, que hacen acciones que realmente no tienen un impacto para las abejas, pero que como funciona como un indicador, sí da la impresión que. Entonces hay que tener como un poquito de cuidado. Si tienen más consultas, podemos hablar después, pero nada más era como que quería mencionar el término. Y tenías una pregunta. Vamos todos a sembrar arbolitos y resulta ser que son especies que no son nativas, que no le van a aportar nada o que más bien van a destruir, digamos, el poco ecosistema que hay. Sí, exactamente. Y lamentablemente también muchas veces pasa que siembran una cantidad de árboles, tal vez nativos, tal vez no, pero no le dan sostenibilidad, ¿verdad? Entonces vamos a los 15 días y los pobres arbolitos no lograron sobrevivir. Pero sí, eso es parte del greenwashing definitivamente y pasa en Costa Rica. Pero bueno, pequeña introducción a las abejas. Vamos a ver si alguno de ustedes o alguna de ustedes sabe cuál es el último número reportado de especies de abejas en el mundo. 20.000. Ajá. El último número es 21.900 especies. Ya casi vamos a llegar a 22.000. Entonces ese fue, no sé si fue un batazo o no, pero fue un buen acercamiento. Este, ¿y en cuántas creen que hay en Costa Rica? Ese número no está tan exacto porque realmente falta mucha investigación, faltan muchos lugares de muestrear, pero ¿cuántas creen que hay en Costa Rica? Se estima que hay aproximadamente unas 650, 700 especies. De nuevo, hay lugares en Costa Rica, por ejemplo, zonas de Talamanca, zonas de la zona sur, zonas de la zona norte, que son muy poco estudiadas. Entonces, perfectamente podríamos llegar tal vez a las 750, tal vez en realidad andamos por las 550, pero digamos que hay un número aproximado de unas 600 especies. En el mundo existen 7, por decirlo así, 7 gavetas, 7 familias donde se guardan las abejas. Estas gavetas es una forma de las personas científicas de tenerles un nombre y tenerles una asignación, ¿verdad? Como para poderlas estudiar, como tener el árbol genealógico. De esas 7 gavetas, en Costa Rica tenemos 5. Entonces, en realidad, tenemos bastantes, tenemos un buen número. Y a pesar de que Costa Rica es un país muy chiquito, tenemos una buena cantidad de especies. Entonces, todas estas fotos, que todas son de Rolling Coville, que él es fotógrafo especialista en abejas, él es un estadounidense, él trabajó en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, en California. Quiero que vean estas fotos para que vean que la idea que tenemos de la abeja con la corona, con las rayas negras y amarillas, en realidad no es tan acertada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos a la mariolita, que es una de las abejas protagonistas de la sabana. Acá tenemos otra de las abejas que la hemos visto en la sabana, pero no hemos encontrado nido, ya casi vamos a hablar de ella. Tenemos glosas, que son de mis favoritas, que son abejas de las orquídeas. Esas también hemos visto en la sabana. Estas y del género Eulema, que son negra con amarillo, unas abejas muy grandes. Y por allá tenemos una Anquisocelis, que es una abejita solitaria. Ahí está visitando un churristate. Esas todavía no he visto, pero tal vez es porque no tenemos flores tubulares como esa. Pero bueno, entonces ahí pensamos, ok, entonces vamos a sembrar churristate. Esas son las cositas o las ideas que nosotros queremos generar. Pero vean qué diversidad, ¿verdad? Con solo 4 fotos de 21.000 especies, vean que realmente ya con esto podemos ver que ellas tienen una diversidad grandísima. Bueno, ellas y ellos, porque de hecho ese es un macho. Acá tenemos algunas otras abejas. Acá tenemos una de las protagonistas, que es una trigona. Protagonistas de la sabana, pues. Acá tenemos la familia Alictide, que
en inglés les dicen como abejas del sudor porque algunas especies se acercan cuando uno está muy sudado. No es una práctica tan común de ellas en Costa Rica, pero bueno, ese es uno de los nombres comunes. Tienden a ser verdes, metálicas, azuladas, pero vean que realmente es muy diferente a la otra. Vean que esta tiene patas gruesas, es como una abeja como muy grande, muy anchita, cuando esta es una abeja más avispaforme, ¿verdad? Es más delgada, las patas son más delgadas. Acá el polen. Por allá tenemos una abeja interesantísima que se llama Mesoplia. Es una abeja que anida en tierra, es súper linda porque es metálica, vean que es como azul con la cabecita blanca, es relativamente difícil de ver. Esa la vamos a ver en Pacífico Norte, definitivamente no la vamos a ver en la sabana, pero vean qué abeja tan bonita. Y por allá tenemos otra prima de ella, que es una abejita del sudor de la familia Líctide. Y no sé si logran ver em, en la pata de atrás que se ven como unas bolitas. ¿Qué creen que es eso? ¿Qué creen que está cargando la abejita? Ajá. No, no todos son iguales, pero eso es una pelota de ácaros. No es polen, pero es una buena, o sea, ahí teóricamente podría haber polen, pero en realidad es ácaros. Y eso es importante mencionarlo porque las abejas, igual que las personas, se enferman. Se enferman por estrés fisiológico, se enferman por virus, se enferman por bacterias, se enferman por hongos, se enferman por condiciones climatológicas. Entonces, pensaríamos que un bichito que es tan pequeño, que lo vemos sencillo comparado con un mamífero, en realidad no solo lleva 130 millones de años evolucionando, o sea, muchísimo más que las personas o incluso los primates, sino que eh, ¿verdad? Está en un mundo en el que definitivamente puede ser enfermada por muchas cosas. Entonces ahí está una abejita cargadita de ácaros. Pero bueno, de estas 21.900 especies, en Costa Rica tenemos, como les decía, aproximadamente de 600, 650. No vamos a buscar todas esas abejas. La idea de este conteo es que vamos a trabajar mucho con abejas sin aguijón. Alguien me preguntaba que cómo íbamos a ir a buscar abejas que nos iban a picar, pero en realidad no nos vamos a enfocar en abejas de miel, como le suelen decir, porque eso sí sería un poquito peligroso. Y además de momento no hemos encontrado ningún nido en la sabana, me parece. Vamos a enfocarnos totalmente en abejas sin aguijón, pero ya casi vamos a ver fotos de otras abejas que también existen en la sabana y que si ustedes encuentran, definitivamente queremos que nos avisen. Perdón. Aquí hay bananitos y manzanas. Si comen, nos ayudan a no tener que jalarlos. Entonces, por favor, con confianza, se pueden levantar en cualquier momento. Que no se sienta demasiado protocolario esto. Entonces, por favor. Y acá quedan más frescos, entonces si se acaba ese, podemos sacar más. Bueno, entonces nos vamos a enfocar en las abejas sin aguijón. Las abejas sin aguijón, lamentablemente, están de moda. Y digo lamentablemente porque esto tiene una serie de consecuencias ecológicas, económicas, sociales, técnicas y productivas, y la mayoría de esas consecuencias son negativas. No me voy a enfocar mucho en eso porque si no, igual duramos, me quedo aquí hasta las 10 de la noche. Pero mi comentario es que lo que vamos a hacer el domingo no tiene fines productivos, no tiene fines técnicos, no tiene fines de que vamos a cosechar miel, no tiene fines de que vamos a colectar esas abejas, de que las vamos a tener en la casa, de que las vamos a trasladar. La idea es apreciar que la sabana, a pesar de su alteración, a pesar del smog, a pesar de la basura, a pesar de todas esas cosas negativas que fácilmente podemos ver, es un lugar lindísimo que es la casa de las abejas, que les está dando los recursos suficientes y que sí podemos mejorarla, pero que de momento tenemos que entender que esas abejas están bien ahí. Entonces no hay razón para ver cómo las sacamos de ahí, no hay razón para ponerlas en una caja, no hay razón para modificarlas. Sí, señora. Pregunta. O sea, yo he visto que últimamente hay una moda, o sea, de usar un atrayente y unas trampas y tomar colonias de abejas. Ujú. ¿Esto en qué afecta o cuánto afecta al ecosistema? Porque antes se tomaba la práctica de ir y saquear una colonia que estaba establecida en un árbol. ¿Sí? Ujú. Supone que con esto vinieron a mejorar esta tendencia, ¿verdad?
Entonces, me interesa saber en cuánto afecta, digamos, atrapar los enjambres que salen de dichas alimentos. Teóricamente, Perdón, ¿puedes repetir un poquito la pregunta para que, quede porque son grabado. en el micrófono? Sí. Una persona presente nos preguntaba sobre el impacto de utilizar atrayentes para capturar enjambres, que se considera una práctica mejor que lo que se hacía antes, que era ir a volarle motosierra a un árbol, pero que igual tiene impactos. Sí, gracias. Esto lo estamos repitiendo porque puede ser que las personas que vean la grabación no lo escuchen. Muchísimas gracias por su pregunta. Sí, definitivamente antes existían una serie de prácticas terribles con las abejas, con las aves, con loras, con pericos, con iguanas, ¿verdad? Que pensábamos y lamentablemente todavía pensamos que la tenencia de vida silvestre de alguna forma es conservación, es sostenible, es mascotización. La cuestión con las abejas es que ellas tienen requerimientos muy particulares. Las abejas que vamos a ver en la sabana son abejas que tienen una plasticidad suficiente de forma que pueden vivir en una zona urbana. Esto no aplica para la gran mayoría de las abejas. Si usted compara el tener una abeja o ir a saquear, perdón, una abeja del bosque, talar el árbol, como dice Pablo, porque la mayoría están en árboles, pasarla a una caja y tenerla en una, digamos, en una caja en su patio, a poner un atrayente y tener solamente las abejas que llegan o no llegan, sí definitivamente hay una mejora en la práctica, porque se asume que si usted vive, qué sé yo, en Naranjo y usted puso una caja y puso atrayente y la abeja llegó, teóricamente podríamos asumir que esa abeja está con las condiciones, digamos, suficientes para, eh, digamos, para poder vivir ahí. ¿Cuáles son esas condiciones suficientes? Que en los alrededores, porque esto las abejas lo revisan, haya polen, haya néctar, haya agua, haya aceites, haya resinas, que la estructura tenga el grosor, que tenga la cavidad suficiente. Ahora, el problema es que muchas personas hacen esto, qué sé yo, si usted vive en una montañita en Grecia o en Naranjo, usted hace esto. Si usted la dejara ahí, que es el rango de vuelo natural de esa abeja, porque ahí es donde ella vivía, teóricamente el impacto ecológico no es tan grande. Pero si usted la agarra y me la vende a mí, que vivo en Escazú, ahí estamos haciendo un desorden ecológico grandísimo, porque puede haber mezcla de subespecies genéticas, puede haber traslado de patógenos, para empezar, bueno, aparte de todo eso, es ilegal porque es vida silvestre y ahora sí está un poco más regulado con el nuevo reglamento. Entonces, No, es que yo he visto que incluso no ofrecen, te damos la cajita y te llevamos la caja técnica y todo este asunto. Yo me he metido un poquillo en eso. Y que y te dan a veces una caja que no lleva ni siquiera las medidas para la especie. sí. Entonces ellos necesitan termorregulación y una serie de condiciones aptas para estar en la mejor, ¿verdad? Y eso te lo ofrecen y no sé, las traerán de no sé a dónde y las llevan a donde usted las pida. Totalmente. Entonces, es lo que yo a veces siento que no funciona, creo yo. No, no, ese comercio es un problema grandísimo en Costa Rica. Hay una mascotización completa de las abejas, en especial de las abejas sin aguijón. Y muchos de estos vendedores, que con el nuevo reglamento ya esto se volvió ilegal y es denunciable ante las autoridades, siempre lo ha sido, porque las abejas siempre han sido vida silvestre. Lo que pasa es que el gobierno se tenía un desorden entre lo que realmente es una abeja, precisamente por la abeja, digamos, de miel. O sea, como que asumían que todas las abejas eran lo mismo que un ganado, porque así las estaban gestionando con un certificado veterinario de operación y las estaban gestionando como ganado, básicamente. Ahora que sí están gestionadas un poco más por el SINAC, ¿verdad? Que es vida silvestre, esto sí es denunciable y teóricamente estas personas que están vendiendo esto ya no lo pueden hacer. Entonces, les invito a denunciar, número uno. Número dos, esto es un problema porque no solo lo hacen independientemente de la ilegalidad, sino que las prácticas que tienen son malísimas. Yo he visto gente que me llama y uno va a revisar las colmenas y uno abre la colmena y está muerto porque pasaron frío, pasaron hambre, las pasan sin reina, las pasan sin suficiente miel, sin polen. O sea, realmente tienen prácticas terribles y una vez que usted pagó la plata, ¿verdad? Estamos hablando de cantidades importantes de dinero, pues no tiene ningún sentido. Para no desviarme demasiado del tema y para resumirlo, ya voy, eso no es conservación
porque las abejas necesitan las condiciones necesarias, eso no es sostenible y ahora pues es ilegal. Entonces definitivamente si ustedes quieren tener abejas, ya sea que ustedes vivan en una zona urbana o en una zona rural o tienen un fincón o tienen un jardín chiquito, hay que empezar por el ecosistema. ¿Cuáles plantas puedo sembrar? ¿Cómo está mi suelo? No voy a usar agroquímicos, no voy a usar esto, no voy a usar el otro. Hay que empezar más bien para atrás para que uno realmente pueda ser amigo de las abejas y no caer en un big washing. Y justamente el espíritu de este tipo de actividades o esta actividad que estamos haciendo, va por ese lado, o sea, va por el lado de dejemos de pensar en, ¿verdad? Porque la noticia siempre es como la producción de alimentos y todo, recuerdan lo que les decía yo de los servicios ecosistémicos, que vemos todo como, como algo productivo, como algo que nos sirve. Este tipo de actividades justamente vienen a reforzar que existe un valor intrínseco básicamente en cualquier ser, que son parte de un ecosistema importante, o sea, son una parte muy importante del ecosistema, em, y que esa apreciación la podemos, digamos que la podemos materializar o ejecutar de diferentes maneras. La podemos ejecutar buscando colmenas y nidos en la sabana y en nuestras casas y en nuestras fincas y en los parques y en todo lado. No necesariamente tenemos que hacer lo que se ha puesto de moda, que es como, ay, yo las quiero, entonces yo quiero una en mi patio, ¿verdad? Y ya tengo una, entonces, uy, qué bonito otra especie, ¿verdad? Entonces, uy, ya tengo 3 especies y tengo tantas mariolitas, ¿verdad? Y la gente cuenta así, como ya tengo 15 mariolitas. Se Eh, vuelve obsesiva la gente. exacto, se vuelve una obsesión. Exacto, entonces queremos que la gente se obsesione entendiendo cómo encontrarlas, cómo apreciarlas, entender la diversidad, entender que están en los suelos, están en los árboles, están en todos lados, y no necesariamente queriendo meterlas en una cajita, porque de verdad se está convirtiendo en un problema grande. Entonces también queremos que todos ustedes sean como personas embajadoras un poco de este conocimiento, de que la mejor manera de cuidar a las abejas definitivamente no es comprando una colmena y poniéndola en el patio. Esa no es, ¿verdad? No haríamos eso con aves, no haríamos eso con ningún mamífero, ¿verdad? No compraríamos una anta, no compraríamos ranas para soltarlas en el patio porque queremos cuidar las ranas, pero con las abejas creemos que es bonito y creemos que está bien y tenemos que ir cambiando eso. Gracias, Pablo. Sí, en realidad se me olvidó ponerlo aquí porque, bueno, uno tiene tantas cosas en la cabeza, pero una de las tónicas de este evento es la biofilia, ¿verdad? Cómo nosotros como personas, nosotros y nosotras como personas podemos ir a la sabana, podemos tomarle una foto a un organismo que, como les decía, tiene 130 millones de años de evolucionar, un organismo que compartió con el tiranosaurio Rex, que compartió con los dinosaurios y volver a la casa y acostarnos en nuestras camas y comprender que ellas están bien ahí, ¿verdad? Como lograr entender que realmente no tenemos que gestionarles su vida y que definitivamente ellas viven por su vida, que nos ayudan, definitivamente nos ayudan y que necesitamos de ellas más de lo que ellas necesitan de nosotros o de nosotras, pero sí es como importante como, ¿verdad? Como dejar ir a las abejas y no ser posesivos. Volviendo un poco al tema, abejas sin aguijón es lo que vamos a ver. Como les decía, de las 7 gavetas, de las 7 familias que existen en el mundo, en Costa Rica tenemos 5. Donde están incluidas o donde están inmersas las abejas sin aguijón es la familia Apidae, se escribe Apidae, pero como es latín se lee Apidae. Esta es una familia grandísima, ahí están las abejas carpinteras, las abejas aceiteras, las abejas de las orquídeas, las abejas melíferas y están las abejas sin aguijón. Entonces, dentro de esa familia, y la gavetica se va haciendo más chiquita, está la subfamilia Apine, y dentro de la subfamilia Apine está una tribu que se llama Meliponini. Entonces, tal vez ustedes sí han escuchado ese nombre, que las meliponas, que no es el nombre correcto, en realidad es Meliponini, porque meliponas es solo algunas de ellas. Entonces, esa Meliponini es la que vamos a ir a buscar. Y de hecho, Meliponini es un nombre como todo tierno. En Costa Rica hay aproximadamente 59 especies, entonces vean que representa el 10% más o menos de las abejas que tenemos en Costa Rica y ellas, más las especies de abejorros, más la abeja melífera, son las únicas eusociales. Ya casi les voy a decir qué significa eso. Esto quiere decir que el resto de las abejas, es decir, la gran mayoría, son o solitarias o algo similar, es decir, que no son completamente eusociales. ¿Qué quiere decir que una abeja sea eusocial? Eso quiere decir que es una abeja que obligatoriamente, es decir, no hay forma que no viva de esa forma, tiene, eh,
tiene diferentes castas, es decir, la reina es reina, la obrera es obrera y el macho, que se le suele llamar zángano, es zángano. La obrera no se va a convertir en reina, la reina no se va a convertir en obrera. Tienen traslape generacional, es decir, si yo soy obrera, probablemente yo vivo con una hermana que es de una generación anterior y probablemente vivo con una que es de la generación, ¿verdad?, posterior, independientemente de la reina. Tienen cuidado maternal, es decir, la reina va poniendo huevos, ¿verdad? Pone un montón de huevos y yo como obrera tengo que ayudar a cuidar a mis hermanas. Entonces, ese cuidado maternal, es decir, que yo activamente estoy alimentando las larvas, cuidando que el huevo esté limpio, haciendo esto y el otro, es de las características de las abejas eusociales, porque las abejas solitarias y el intermedio, porque hay unas que son más o menos sociales, más o menos que no, no hacen eso, no tienen traslape generacional, no tienen diferencia de castas, no tienen cuidado maternal, es decir, a veces cierran el nido y se van y la abejita tiene que, ¿verdad?, valérsela sola. Pero entonces todas las abejas que vamos a ver o a buscar son eusociales, es decir, son una colonia donde definitivamente hay una reina, que es una hembra, que es fisiológicamente y físicamente muy diferente a las obreras. Vamos a tener obreras que dependiendo de la edad tienen diferentes tareas y vamos a tener machos. No siempre hay machos, realmente eso depende mucho de las condiciones ambientales, pero esas son algunas de las características de las abejas sin aguijón. Ahora, Pablo y yo hemos, ¿verdad?, trabajado algunas cositas en la sabana y pues ya hemos observado algunas de las abejas que hay. Entonces, los perfiles de las abejas que vamos a ver ahorita son abejas que de fijo vamos a encontrar porque de fijo hay y ya tenemos incluso algunos nidos observados. Luego vamos a ver algunas que yo he visto la abeja o hemos visto la abeja, pero no hemos encontrado el nido. Entonces, el que lo encuentre se va a ganar un premio. Hay unas que yo tengo la esperanza de que veamos porque son abejas que sí aguantan urbanidad y yo he visto abejas de ellas muy cercanas acá, entonces puede ser. Y también vamos a ver algunas abejas solitarias que hemos visto los nidos, pero que no necesariamente entran dentro del conteo. Entonces tenemos a la famosa mariola, ¿verdad? La mariolita, la maría seca, la angelita, la yateí. Esta es una bichita muy linda, muy chiquita, 5 milímetros, ¿verdad? Es una abeja bien pequeña, es como muy finita, es una abeja muy delgada, por decirlo así, muy angosta, entonces tiene como esta vibra de angelita y por eso le dicen así. Son anaranjadas, amarillas, aunque también tienen como algunas manchitas negras. Las alas tienen como un tornasol rosado, entonces parecen como haditas. Y el nombre científico de ellas, como para que lo tengan por ahí, es Tetragonisca angustula. Esta es otra foto de la abeja, de hecho esta es la portada del libro de abejas de Costa Rica. Este sí es polen, estos no son ácaros. Entonces esta es una hembra definitivamente porque ella anda en su corbícula, que es la patita, la última patita adaptada para cargar polen, y ya anda el polen. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Esta sería la cabeza, ella tiene ojos verdes muy bonitos. Este sería el tórax. Este sería el abdomen, que es digitiforme, así se llama, porque es como un dedito, es un abdomen larguito, no es gordito ni anchito, sino que más bien es como un poquito más largo. Ellas tienen, todas las abejas, todas las abejas del mundo tienen 6 patas, entonces vamos a tener 3 de un lado y 3 del otro. Aquí como que está escondida una, pero aquí todas salen del tórax, entonces aquí tenemos el segundo par y el tercero con el polen, y allá tenemos la piquera. La piquera es la entrada de la casita de las abejas Meliponini. La piquera es increíblemente variable. Hay algunas que prácticamente no tienen, hay algunas que tienen unas de metros literalmente, hay algunas que es como las de la estrimelita, la abeja ladroncilla, que son, bueno, por ahí tengo fotos, son todas aterradoras porque son negras, como que chorrean así, bueno, yo creo que por ahí tenemos una foto, se las podemos poner. Son como un poquillo extrañas. Hay algunas muy, muy pequeñas, ¿verdad? Como la de la mariola. Entonces, la de la mariola tiende a ser entre unos 5 y 10 centímetros. He visto algunas más largas, pero tienden a ser entre 5 a 10 centímetros. Usualmente son de este color como ceroso, ¿verdad? Como amarillito, son así como un poco transparentosas. No es una capa demasiado gruesa de cera. ¿Y por qué es importantísimo? Porque esto es lo que vamos a ver, esto es lo que vamos a encontrar.
Entonces, si ustedes van caminando el domingo 26 y ven una piquerita así y ven abejitas revoloteando, entonces ustedes paran y le toman foto y llaman al guía. Ya casi les vamos a decir qué tienen que hacer cuando encuentran eh, una piquera. Entonces, así es más o menos como se ve. Vean qué interesante cómo ahí está como enredada con una hoja y de hecho hay unas hormiguillas que se ven por ahí. El perfil número 2 de la abeja que de fijo vamos a encontrar es la enredapelo. Enredapelo es un nombre común que aplica para muchas abejas, pero bueno, aplica para esta, entonces así le puse. Esta sería la especie Partamona oryzabensis, que ella es particularmente defensiva. De nuevo, ellas no tienen aguijón, no tienen veneno, pero sí se pueden enredar en el pelo, por lo menos estas, y de estas sí tenemos nidos, y a pesar de que pasa un montón de gente, les gusta enredarse en el pelo, son negritas, vean que ya estas son un poco más grandes, pueden ser entre unos 7 o 8 milímetros, ya son como un poquito más corpulentas, ¿verdad? No son tan delgadas, tan digitiformes como las mariolas, y como les ponía, son un poquito más defensivas. En general, por aquello, eso significa que si uno pone la cara muy cerca por mucho rato, van a empezar a enredarse en el pelo. Pero en general uno puede como venir, acercarse, verlas unos Tomar la segundos, foto. tomar la Ujú. foto, alejarse para que se calmen. En general, no, no pican, no son venenosas. Lo más que hacen es unos pellizquitos. Sí, por ahí preguntas. Adelante. A veces se le ve como blanquitos. Em, O sea, gorditos, gorditos las abejas no son, bueno, también eso es como muy sutil. Bueno, y para repetir tal vez la pregunta, una señora pregunta si estas abejitas son como gorditas y se ven con pelitos blancos. No son particularmente gorditas, como por ejemplo una abeja de las orquídeas negra, ni como un abejorro, tampoco son particularmente peludas. Más bien vea que ahí casi no se le ven pelitos, ve, eso que brilla es la piel, ¿verdad? Como el tegumento, que es negro. Entonces, no sé si tal vez las estamos confundiendo con algunas otras abejas. Estas de fijo, las vamos a ver el domingo 26. Entonces, si todavía tienen la duda, me dice. Una forma fácil que uno aprende a ver en campo es que este género, la partamona, tiene líneas paraoculares. Obviamente este es un zoom grandísimo, ¿verdad? No las vamos a ver de ese tamaño, pero no sé si logran ver que en la carita, que ella es básicamente toda negra, ella tiene unas líneas amarillas. Esas líneas se llaman líneas paraoculares y las abejitas que vamos a ver siguientes no la tienen. Entonces, si ustedes ven una abeja negra y tienen una buena vista y logran verle la cara, y tiene líneas paraoculares, saben que de fijo es partamona. Así, más o menos se ve una entrada. Ellas suelen estar en la entrada. Entonces, vean que las mariolas también suelen haber abejitas guardianas, porque no todas tienen. Ahí suelen haber algunas abejitas guardianas, incluso algunas volando. Partamona suele tener bastantes abejas en la entrada y si uno se queda al ratillo, ya van a empezar, ¿verdad? Porque tienen esa actitud bastante defensiva. Y vean que aquí todavía se les ven, ¿verdad? Las líneas amarillitas, ellas son negritas, brillantitas, no son particularmente peludas, realmente que no. Por ahí tenemos otras fotos de piqueras. Ellas no hacen una piquera larga, sino que la entrada usualmente es un poco más ancha, ¿verdad? Porque son abejas más grandes, pero no tienen como el piquito, como el chorrito, ¿verdad? Como el cosito, sino que es como más abierto. Vamos a ver que hay algunas abejas que son un poco más complejas. Esta suele ser más sencillo y suelen hacer como grupitos, como grumitos, tal vez sería la palabra, como de barro, con cera, a veces también usan como heces, entonces no es tan particular. Me devuelvo porque se me olvidó un dato súper importante. Las mariolas, ya te doy la palabra. Las mariolas tienen una plasticidad para anidar increíble. Entonces, las podemos encontrar en árboles, las podemos encontrar en perling, las podemos encontrar en ollas, las podemos encontrar en composteras, las podemos encontrar casi que a nivel de suelo. De hecho, hay uno a nivel de suelo. Las podemos encontrar altas, las podemos encontrar en un montón de situaciones y estructuras naturales y artificiales. Esto no aplica para todas las abejas, pero las mariolas son increíblemente plásticas en ese sentido. Entonces, cuando vayan a buscar
busquen postes, busquen cajas de estas que tiene como para el agua o para la electricidad, busquen ranuras en los muros, busquen en puertas, en techos, en ventanas, en todo, porque estas bichitas pueden estar ahí. Realmente ellas las podemos encontrar en una gran cantidad de estructuras, incluso cuando pensamos que la cavidad no es tan grande. O sea, ellas son realmente nidos pequeñitos comparados con otros que vamos a ver que son gigantescos. Entonces, a los que les toquen especialmente estructuras artificiales, busquen en cada esquina porque es probable que ellas vivan ahí, viven en caños, bien, en cualquier lugar ellas se meten. Eso es muy importante. Y yo he visto mariolas desde nivel del suelo hasta he visto como a 7 metros de altura, nidos naturales, ¿verdad? En Guanacaste vi 2 nidos en árboles a más de 7 metros de altura. Entonces, para que no solo busquen así, sino que busquen para arriba. La enredapelo, ella sí suele anidar en espacios un poco más grandes, son abejas más grandes y con nidos más grandes. La mayoría de nidos están en troncos, pero también anidan en muros. No sé si tal vez han ido a la UCR en algún momento. Hay un nido en la pared de ciencias económicas que tiene toda la vida de estar ahí y es en un muro, ¿verdad? Entonces no necesariamente son estructuras naturales, sí, naturales, son nidos mucho más grandes, pero entonces es más difícil que en estructuras artificiales se encuentren una cavidad lo suficientemente grande, pero ellas también las podemos encontrar tanto en muros como en árboles. Ellas suelen anidar un poquito más arriba, pero en realidad aquí hemos visto nidos que están casi que a nivel de suelo. Entonces, ¿verdad? Desde abajo hasta arriba para que vayan eh, calentando el cuello. Y la atarrá es la tercera especie de abeja que tenemos confirmada en el parque, o sea que de fijo la vamos a encontrar. Atarrá es uno de sus nombres comunes, ¿verdad? De nuevo, el nombre común a veces es como rarillo porque hay gente que las conoce por otra forma. Voy a hacer un paréntesis. Betanías, vos tenías una pregunta. Ah, ok, excelente. Una chica acaba de preguntar que a dónde teníamos que buscarlas en Rapelo, pero ya confirmamos que básicamente todas tenemos que buscar desde nivel del suelo hasta altura, digamos, lo que serían árboles o estructuras artificiales. Y el señor también tenía una pregunta, ¿verdad? Sí, así es, algo ya me la aclaras. O sea, más bien una consulta, porque yo cuando estaba niño recuerdo que había un enredapelo, así le decían, en un árbol, bueno, allá había público. Entonces estaba la cavidad, pero no había piquera, sino que como que chorreaba una cera o Ajá. un cerumen negro, digamos, Ajá. así, como propóleo, qué sé yo. Es muy probable que fuera una de estas enredapelo. Vamos ahorita a ver una foto donde se ve como un chorreadero negro. No necesariamente el chorreadero tiene como mucha forma, ¿verdad? Es como chorreado en la pared o en el sustrato. Las que les decía, las que son medias ladroncillas, la lestrimelita, hacen como unas estalactitas de propóleo, de cera con barro y es totalmente diferente y es muy particular. Entonces, tal vez alguna de esas dos es, pero sí, es como un chorreadero y suele ser negro. Sí, sí, Sí. y para aclarar eso, a estas también les dicen enredapelo. O sea, a fin de cuentas, lo que decía Mariana al principio, hay varias especies que son como del mismo tamañito, negritas, y que tienen digamos que esta estrategia defensiva de el pelo y las cejas y andar casi como por la cara. Porque ya vamos a ver una que es machita, es anaranjadita y también se enredan el pelo, pero esa no le dicen enredapelo, pero también tiene la misma, digamos, como dinámica natural. Entonces, esta no la vamos a confundir con la otra enredapelo, ya casi vamos a ver por qué, porque vean que a simple vista es muy parecida, ¿verdad? Es una abejita negrita, del mismo tamaño, brillantita, con las alitas muy similares. Esta es la especie Trigona corvina. Vean que de hecho es un género, ¿verdad? Este es el género, este es el epíteto específico. El género es completamente distinto. Suelen ser negras, pero tienen nidos expuestos. Entonces son esos nidotes gigantescos, que algunos son de termitas, este no. Son esos nidotes gigantescos que a veces vemos. Entonces, muchas veces estos nidos pueden incluso ser compartidos
Pablo tiene una forma de diferenciarlos, pero además cuando son de termitas usualmente se ve el caminito que sale de la termita, ¿verdad? Como ese tunelcito extra que hacen. De esos tenemos en la sabana, entonces de fijo vamos a ver. Eh, es especialmente importante reconocer esta, porque todo el mundo normalmente es como, termitas, y quémelas, destruyalas, lo que sea, porque son termitas, y aparte, las termitas son súper importantes para los ecosistemas, pero normalmente alguien ve una pelota de estas en un árbol y piensa automáticamente que son termitas. De nuevo, es de verla, ojalá así binoculares, y si hay una entrada con un montón de abejas entrando y saliendo, son abejas, pero también uno le puede ver como estos cratercitos, estos circulitos que Ujú, se le ven, que tiene como camanances. ujú. Esa es una manera de identificarlas. Existen algunas especies, no es tan común, es poco probable verlas en zonas urbanas, pero existen especies de abejas que anidan, como decía Mariana, que anidan dentro del termitero en una coexistencia, pero no, esas no las vamos a encontrar por acá, pero sí vamos a encontrar de estas. Entonces, Sí. súper importante, no sé, muchas veces eso, vemos estas cosas y todo el mundo dice, sí, termitas, alguien vuélele fuego, y son abejas. ¿Hay algo por ahí? Sí. Eso, ok. Listo. Entonces, vean que estos son los tres perfiles o tres especies, por decirlo así, de abejas que de fijo vamos a ver, porque ya hemos visto la abeja volando por ahí y hemos visto nidos. Entonces, por lo menos algunas de estas tres especies vamos a tener. La cuarta especie que yo tengo fe, ay, mira, esta no es la entrada. Bueno, omitan esa foto, nada más vean esta. Después les pongo una, porque es muy importante. Esta es muy particular. Esta abeja es común en zonas urbanas. A ella le dicen, bueno, tiene un nombre que a mí ya no me gusta usar porque es un poquito machista. Es culo de señora, pero si la han escuchado, a mí me gusta ahora decirle cola de buey porque tiene el abdomen atractivo o llamativo. Esta bichita es común en zonas urbanas, pero es difícil de encontrar los nidos y ella anida exclusivamente en la tierra. No la vamos a encontrar en Perling, no la vamos a encontrar en estructuras artificiales, no la vamos a encontrar en una cavidad del nido como muy alta, sino que ella anida en tierra. A ella la hemos visto en repetidas ocasiones en el parque, en flores, pecoreando, pero no hemos encontrado el nido. Entonces, por favor, busquen este nido. Suelen estar como, digamos, si este es un árbol, suelen estar como en las raíces del árbol, porque las raíces tienden a ser como cavidades, pero también hemos visto como en cavidades como de postes, pero abajo, ¿verdad? Siempre, siempre en la tierra. Entonces, por favor, busquen esta abeja. No, esa no es la piquera, es que me equivoqué, pero ahorita puedo buscarle una y se las pongo, porque es una piquerilla que a veces tiene como granulitos negros, rojos o amarillos. Cuando es rojo es súper atractivo porque es rojo, 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 pero no siempre es tan atractivo, ¿verdad? Pero ahorita les pongo una foto. Podemos mandar una selección de fotos también para que Sí, las tengan ahí para que curioseen. igual ese día vamos a tener una pequeña guía de las abejas más comunes, ¿verdad? Entonces, como para que ustedes vayan, esta es esta. Ya te doy la palabra. Entonces, esta abejita es fácil de identificar comparada con estas porque son del mismo tamaño, pero tiene el abdomen rojo, que por eso se llama fulviventris, y el tórax negro. Hay una abejita muy particular que se llama cefalotrigona, que es prácticamente igual, pero ella no es de zonas urbanas, entonces no la vamos a confundir. Ujú. Sí, Cephalotrigona sexmeni es muy similar. A simple ojo también se puede identificar porque es menos brillante y tiene unas líneas amarillas, pero realmente encontrarla en la sabana estaría difícil. Ella sí es de zonas un poquito más conservadas. Si la encontráramos sería increíble, pero la que hemos visto sí es de fijo Trigona fulviventris y les quedo debiendo esa entradita, pero ahorita la ponemos. La otra abeja que no hemos visto la abeja, pero que potencialmente podríamos encontrar, porque sí aguanta mucho las zonas urbanas, es una que le dicen chicopipe, que es del género Nanotrigona. Esta es una abeja significativamente más pequeña comparada con la mariola, las trigonas. Es una abejita más o menos de unos 4 milímetros. Es es similar a la mariola, pero es como un poquito más ancha. Es que la mariola es como digitiforme, pero igual es de las abejas que tiran al lado pequeño. Es bastante pequeña. No se confunde porque es negra con los ojos verdes y es como más cortita. Es que la mariola, a pesar de que es pequeña, es como alargada, ¿verdad? Entonces uno la ve como muy elegante. Esta es como más cortita. De hecho, de esa tengo varias entradas.
Estas suelen estar alrededor del nido, véanlas que ahí están en la entrada, pero apenas uno se acerca es muy fácil identificarlas porque se esconden. No salen a volar, no salen a mordernos, no salen a nada. Entonces es fácil de identificar porque se esconden. Entonces son negritas con los ojos verdes, vean qué bonitos ojos, se esconden, es decir, las abejas guardianas se esconden y la más común es la Perilampoides, que tiene una piquera similar a la de la mariola, pero más oscura y larguita, y hay otra especie que hace una entrada que puede llegar a medir metros. No la vamos a encontrar en la sabana, porque sí es un poquito de zonas más conservadas, pero es una abejita similar. Yo tengo la esperanza de que la encontremos, o sea, potencialmente podría vivir aquí, pero a esta sí no la he visto. Y la otra que tengo la esperanza de encontrarla es el zoncuano. El zoncuano, yo vivo, bueno, vivía bastante cerca de la sabana, tal vez aquí como a 1,5 kilómetros, y ahí es común ver zoncuanos, bastante común. Esta es Scaptotrigona pectoralis, es del mismo color que la mariola, vean que es como amarillosa, anaranjadosa, pero es gordita. Es del tipo de la trigona que es como más gordita. El abdomen no es digitiforme, sino que es aplastado, más bien como dorsoventralmente, es mucho más grande. La piquera suele ser como corta, pero es grande, es ancha, puede ser de unos 4 o 5 centímetros de ancho. En cambio, la de la mariola van a ver que tal vez es de 1 centímetro y suele ser más oscura y se enredan en el pelo. En 2 toques se enredan en el pelo, entonces no les dicen enredapelo, les dicen zoncuano, pero tienen esa tendencia. No se confunden porque son machitas, pero potencialmente. Entonces, acá tenemos como otra diversidad de piqueras. No sé si Pablo quiere hablar de ellas. Sí, pusimos estas fotos para hacer énfasis en lo que decía Mariana, de que pueden variar muchísimo, ¿verdad? Porque las piqueras de la mariola, ven que hay una aquí, se ve más blanquita, pero no sé si logran distinguir esta. Está toda oscura, en un lugarcillo que es como una grieta que está rellena como con un pedazo de plástico dentro de un muro. Entonces hay que poner mucha atención, o sea, no siempre se van a ver igual, no siempre van a estar en el mismo estado. Esta está como media triste, está muy cerca de la calle, entonces probablemente tiene muchos contaminantes atmosféricos que se pegan en la acera. Em, Vean la entrada que comentaba usted sobre las barbas estas que caían. Esta es una de las trigonas y de nuevo uno ve la pelotona ahí y lo que puede hacer es como dar la vuelta y normalmente uno logra diferenciar dónde está esta entrada porque es bastante grande. Y se ve Eh, muy bien. y se ve movimiento, va a estar aquí. Y pueden estar bastante alto también estas pelotonas. Ujú. Lo bueno es que es bastante fácil de ver. O sea, si vamos árbol por árbol y hacemos el análisis desde abajo hasta arriba, las vamos a ver. Em, Ahí uno va agarrándole el toque a cómo ir buscándolas, ¿verdad? Muchas veces es buscar la pelotona, muchas veces es buscar árboles que sean anchos, que vayan a tener como este tipo de cavidades, ¿verdad? Cosas, daños que sean como más viejos. Muchas veces se van a ver como manchas negras o algo que chorrea. En la siguiente creo que está la de las partamonas. Ven, esto en un árbol ustedes lo van a ver de lejos, lo van a ver como una mancha negra y cuando se acerquen van a ver actividad. No sé si se diferencia mucho, pero la entrada está por aquí. Ven esas barbitas. Esa es la entrada de esta en Y esto está aquí particular. en la sabana. Ajá. Ujú. Entonces, buscar como esos parches negros, árboles anchos, árboles viejos, árboles con daños. Igual vamos a buscar todos los árboles, pero pilas. Y muchas veces uno también, dependiendo de cómo entra el sol, uno lo que ve es como actividad simplemente de bichos. Entonces uno va donde hay como unos bichos que se ven como que están ahí en un solo lugar y así las va encontrando y uno va afinando un poquito como ese sentido. Algo importante que acaba de decir Pablo es que muchas de estas abejas que sí anidan efectivamente en cavidades o en espacios de árboles, es que obviamente entre más viejo el árbol tiende a ser más ancho, pero tal vez no vamos a encontrar un nido de abejas en la cavidad, pero tal vez sí lo vamos a encontrar en las raíces. Entonces, tal vez el árbol no es tan viejo, por ejemplo, hay un vainillo que es un tronco pequeño, ¿verdad? Entonces, tal vez en el vainillo como tal no vamos a encontrar un nido, pero en las raíces del vainillo hay una mariola. Entonces, ¿verdad? No necesariamente si el árbol es angosto vamos a descartarlo, sino que tenemos que revisar de pies a cabeza y ahí estaría el éxito de encontrar las abejas y ojalá la Trigona fulviventris. Pero como les decía, en Costa Rica no solo existen las abejas Meliponini, ¿verdad? Existen muchas otras abejas y estas son abejitas que encontramos aquí en la sabana también. Estos son alíctidos, son de la tribu Augoclorini. La familia Alictidae tiene dos tribus, Augoclorini y Alictini, y estas son las Augoclorini. Son abejas
pequeñas, digamos, relativamente, pero pueden llegar a ser tal vez como de 1 centímetro o unos 8 o 9 milímetros. Son abejas más avispaformes, por decirlo así, es decir, tienden a ser más delgadas, poco peludas, no tienen las patas gorditas. Y esto se ve gigantesco, pero esta entradita es tal vez de unos 3 milímetros, tal vez. Ajá. Y de este, ya le doy la palabra, de este encontramos un clúster. Un clúster quiere decir como un parche como en una barrerita, como en un murito de barro que se hizo naturalmente por la lluvia, donde ellas anidan. Estas abejitas son solitarias, es decir, ellas no tienen una colonia ahí adentro, ella vive solita con sus 3 o 4 huevitos, pero en un mismo parche hay un montón de huequitos. Entonces eso se le llama comunales. No comparten entre ellas como tal, es decir, no se ayudan, a lo mejor y ni siquiera son familia, ¿verdad? Hablando genéticamente, pero ellas viven en un solo parche. Si ese día nos da chance, podemos ir a buscar el parche. Sí, igual, exploren. O sea, aquí la idea es, bueno, ya tienen el conocimiento de que un montón de abejas viven en el suelo, no solamente viven en los árboles, ¿verdad? También viven en la madera muerta, que esa es otra cosa que podemos pasarles por ahí. Entonces, no nos vamos a concentrar necesariamente en estas porque es difícil, porque hay que verlas cuando están entrando para poder tomarles una foto o algo, pero si encuentran huequitos en el suelo, si encuentran cavidades en los árboles que son como más circulitos, ¿verdad? Como más huequitos redondos, si se quieren quedar unos segundos ahí a ver si hay algún tipo de actividad y logran agarrarla con la foto, increíble y la registramos. Pero sí son un Sospechen poquito de más todos los difíciles. huequitos. Exacto. Y es que a veces no pensamos eso. Es más, les dejo esa tarea. Cada vez que vean un murito de tierra en cualquier lugar, acérquense y vean la cantidad de huequitos circulares que hay ahí. Esos huequitos no se hicieron solos. Ahí viven avispas, viven abejas, viven un montón de bichos. Muy importante lo que acaba de decir Pablo, tal vez no son abejas, pero pueden ser avispas, pueden ser otros bichitos, que también es importante y es bueno, ¿verdad?, tomarles foto y registrarlas. Entonces, bueno, esos eran, resumidas cuentas, esos eran las abejitas que potencialmente vamos a encontrar. Esperemos que ese día nos haga buen sol para poder verlas más fácilmente, para que tengan más actividad. Otra abeja que no les puse foto, pero de fijo la vamos a ver ese día, son las abejas carpinteras, las silocopas. Son abejas muy grandes, negritas, con las alas tornasoles. Tienden a visitar flores grandes, ¿verdad? Porque son abejas bastante grandes. Y anidan en madera, por eso se llaman carpinteras. Entonces, potencialmente podríamos tanto verlas como encontrar nidos. Y Pablo les va a hablar un poquito también, ya como entrando en el conteo como tal. Ok, para el conteo, como decía Mariana, la idea es que sea una actividad recreativa, que disfrutemos, de verdad. Tampoco tiene que ser demasiado serio el asunto, pero que los datos sí sean más o menos rigurosos. Entonces, la sabana son 72 hectáreas, es bastante área. Vamos a cubrir todas las zonas que son de acceso libre. O sea, no, nadie tiene que, hay lugares como el mismo estadio, la piscina, que los vamos a inspeccionar luego. Porque no son de acceso libre. Entonces, el 26 vamos a básicamente inspeccionar todos los lugares de acceso libre. Entonces vamos a separar la sabana en 6 secciones que ya las podemos ver. Esto es como para enseñarles, básicamente. O sea, cada persona va a estar en uno de estos equipos y cada uno de estos equipos va a tener una persona guía. Este, em, que se va a encargar de digamos que se va a encargar de algunas tareas, de algunas tareas que tienen que ver con el registro. O sea, todos ustedes van a participar, pero básicamente la persona guía es la que va a llevar como cierto registro. Entonces, vamos a medir ciertas cosas, vamos a medir, digamos que la circunferencia del árbol, vamos a medir a qué altura está la piquera, vamos a registrar en qué orientación está, si está hacia el norte, si está hacia el oeste, hacia dónde está. Porque todos esos datos, eventualmente, imagínense que chiva dentro de 10 años tener los datos de cómo van creciendo los árboles y de repente ver qué circunferencia se necesita o qué características tienen los árboles, cómo van evolucionando, cómo van cambiando las especies, cómo van cambiando los mismos nidos, si cambian de lugar o permanecen en el mismo. Entonces, el día del evento, cuando llegan, se registran y les vamos a asignar una persona guía que les va a llevar a cada una de estas secciones. Ya en las secciones nos vamos a separar para cubrir más espacio, pero aquí vamos a tener ciertas consideraciones. Bueno, ya medio entré aquí, pero rigurosidad, la idea es que todas las estructuras, todos los árboles, hagamos una inspección de 360 grados, empezando, como decía Mariana, desde la raíz, viendo todo el tronco y viendo hacia arriba. Ahí vamos registrando
todo lo que haya. Vamos a estar en equipos que van a ser probablemente entre 6 y 10 personas. Este, la idea es que de repente vayan en parejas, pueden ir en grupos de 3, pueden ir incluso individualmente, pero que siempre mantengan como, digamos que visibilidad con el equipo, con los guías, por si hubiera cualquier eventualidad. Em, Hay una rigurosidad científica. Sobre el tema de rigurosidad, estamos estableciendo un protocolo justamente para que las personas guía, esto no vamos a hacer que todo el mundo tenga que seguir el protocolo, pero vamos a hacer que las personas guía, básicamente todo esto que les decíamos, van a tener una clave que ellos la van a llenar, en la que va a decir como la altura, la circunferencia, el tipo de árbol, etcétera. Para hacer los registros vamos a usar la aplicación iNaturalist, que es una aplicación de ciencia ciudadana. Quienes ya la usan, excelente. Quienes no la usan, les invitamos a bajarla y empezar a travesearla. No es obligatorio porque la persona guía va a hacer el registro también utilizando la aplicación, pero nos encantaría si todos ustedes también pudieran bajar la aplicación. Es muy sencilla, es una aplicación que básicamente uno le puede tomar una foto a cualquier organismo y la aplicación automáticamente le da unas sugerencias de qué puede ser. Y ahí Ajá. hicieron, que era el ave A y era el ave B. Hay miles de personas en el mundo que corrigen la info. Exacto, hay personas expertas que pueden corregir la info, entonces también sirve muchísimo para aprender y muchísimo para generar datos, o sea, es súper importante porque luego eventualmente, qué sé yo, alguna persona que está haciendo un estudio de alguna especie en particular puede bajar información sobre esa especie de una zona en particular y es información que se genera entre todas las personas que están utilizándolo. Entonces, si van a instalar iNaturalist, les vamos a mandar un poquito de información con respecto a la instalación. Hay muchos videos en YouTube, o sea, les vamos a conseguir alguno, pero también si uno pone iNaturalist en YouTube hay videos de cómo utilizarlo. Es una aplicación muy sencilla. Para la gente de esa generación es como andar registrando Pokémones, es como un Pokédex. Entonces, celular bien cargado y la cámara lista. Si van a Si tienen utilizar. cámara pro y la quieren traer, genial. Exacto, si tienen cámara pro y quieren tomar fotos y quieren luego pasárnosla, excelente, porque la idea es luego hacer reportes, informes lindos y hacer material con todo esto. Vamos a tener personas fotógrafas profesionales, pero no vamos a poder cubrir todo en todo momento. Entonces, si alguien le entra a la fotografía, por favor. En temas de seguridad, de nuevo, mantener como el contacto visual con las personas y si vemos algo sospechoso, si vemos algo que es una amenaza, si vemos algo interesante también, o sea, en todos los términos, llamemos a otras personas del equipo, llamemos a la persona guía, las personas guía van a tener contacto con nosotros vamos a tener contacto con la seguridad privada y con fuerza pública por si hubiera cualquier inconveniente. Es espacio público, tengan las previsiones del caso, o sea, no es nada diferente, va a ser una mañana de domingo en un espacio público, va a haber uso, o sea, va a haber gente mejengueando, va a haber gente haciendo cosas, entonces usen el criterio sencillo, ¿verdad? De no exponernos a nada porque no tenemos por qué estarnos exponiendo a nada. Y de nuevo, si ven algo interesante, si ven algo sospechoso, si ven algo peligroso, acérquense al equipo, acérquense a la persona guía. Y eso, como que mantengamos como el contacto visual con las personas por cualquier cosilla. O sea, en realidad lo más que puede pasar es que, si yo, a veces hay muchas personas, habitantes de calle en la sabana, eh, que la utilizan. Entonces, nada más con criterios normales. En temas más logísticos, ropa y zapatos cómodos, puede hacer calor, vamos a estar empezando transición a invierno, por eso lo estamos haciendo tempranito, no esperamos que llueva, pero si quieren traer sombrilla, no está de más. Anteojo, gorra, sombrero, bloqueador. En algunos lugares del bosque norte, que es la parte más plantada, a veces hay muchos mosquitos, entonces de repente pantalón largo o repelente, si son muy dulces como yo, que siempre me devoran. Nada más deténganse un momento. Esta abejita no es meliponini, es decir, no es una abeja sin aguijón, pero es una abeja aceitera y es bastante común. Si hay alguna cerola en flor, de fijo la vamos a ver. Es una abejita grande, es una abejita gordita, peludita y es muy interesante porque ella recoge aceites. Entonces, además de recoger polen y néctar, ella recoge aceites que son producidos por un grupo muy particular de plantas y ese aceite ella lo utiliza para hacer el nido, como emplastificar el nido o plastificar el nido y para revolverlo con la comida que le da a los bebés. Es una abeja grande que vuela rapidísimo. Y si hay una acerola, tal vez algún equipo le toque pasar por las acerolas, por las malpigias, la vamos a poder ver.
Es una abejita bastante interesante. Ujú. Se valen esas misiones alternativas de repente ir a las flores, a ver qué hay por ahí volando, se valen. O sea, si las registran igual, increíble porque en la aplicación también en iNaturalist estamos registrando cualquier forma de vida, todo lo que haya. Y es muy lindo también ver cómo se van viendo más cositas conforme las plantas y los árboles van madurando. Les decía, ¿verdad? Van a haber 6 equipos en los 6 sectores que vamos a separar la sabana. Cada equipo va a tener una persona guía. Se les va a asignar el día del evento y diviértanse. O sea, es ciencia ciudadana, los datos son rigurosos, vamos a tener protocolos para esto, vamos a tener personas expertas, vamos a tratar de hacer que la experiencia sea lo más placentera posible. Em, Recuerden también lo siguiente, esto me parece muy importante, cuando uno anda buscando cosas, uno quiere encontrar cosas, pero también el dato de no encontrar nada es un dato súper importante porque el dato de no encontrar nada nos dice este árbol es muy joven o esta zona está muy contaminada y nos permite eventualmente dentro de otro año y otro año y otro año ver la evolución de los espacios. Entonces, esto lo digo para que no se desanimen si no encuentran muchos o si no encuentran ninguno. O sea, ese dato es igual de importante que encontrar los nidos. Y si alguien no encuentra ninguno, con muchísimo gusto podemos ir a buscar algunos de los que encuentren las otras personas que sean como interesantes. Entonces no se van a quedar sin ver abejas, no se preocupen por eso, pero eso, para tener la expectativa adecuada, el no encontrar también es un dato súper importante. Em, Este era un pequeño Agradecimientos. agradecimiento. Realmente hemos tenido mucho apoyo del ICODER, ¿verdad? Bueno, estamos en el Estadio Nacional a la par de la cancha gigantesca, gracias al ICODER. Nos donaron camisetas, nos donaron refrigerio, nos donaron un montón de cosas, nos dieron permisos, ¿verdad? A pesar de que la sabana es un espacio público, al ser gestionado por el ICODER, definitivamente requerimos permisos, en especial porque esperamos ser bastantes personas. Y le queremos agradecer a Sebas que no pudo venir por cuestiones de trabajo, pero Sebas es el diseñador que se ha encargado de todas las cositas tan bonitas que hemos sacado. Nos ha ayudado un montón de cosas de diseño para redes sociales, para las stickers que vienen, para las camisetas. Y bueno, Sebas no está, pero gracias. Que para nosotros era muy importante, o sea, que hubiera una imagen que no fuera demasiado formal, que fuera como un poco artística, o que fuera una interpretación y que estuviera interpretando justamente abejas con la diversidad de abejas que hay y que no dejara otros bichos de lado. Entonces vean el afiche, vean las publicaciones, vean que hay ranas y hay un pájaro y hay una hormiga, porque de nuevo estamos hablando de un ecosistema. Entonces creo que vamos terminando y podemos abrir, bueno, aquí contactos, síganos en redes, este, like and subscribe. Like and subscribe. Pueden buscar a Costa Abeja en Instagram y pueden buscar a la Fundación Centro para la Sostenibilidad Urbana también como CPS Urbana en Instagram y en redes sociales. Ahí estamos compartiendo. Vamos a registrar mucho de esto. Se va a ver gente tomando fotos porque la idea es que esto también sea contagioso, sea comunicable para las personas. De nuevo, muchos procesos quedan muy científicos, entonces alguien hace un artículo científico y queda ahí como engavetado para los científicos que trabajan en esto. La idea de esto es hacer luego material, que todo el mundo se sienta orgulloso de compartir y decir, como, ay, yo estuve con esto y hicieron Hacer estas ambas cosas bonitas. cosas. Hacer ambas, sí, también van a estar los papers científicos aburridos que va a hacer Mariana. Son divertidos. Son divertidos. Este, entonces, eso era lo que queríamos compartirles. Vamos a pasarles más información conforme se acerque el día. Ahí les podemos mandar, lo que decíamos, como unas fotitas para que tengan como más o menos presente. Traten de bajar iNaturalist. Es bastante sencillo, es entretenido. Úsenlo en sus casas, úsenlo en sus patios, úsenlo en los parques. Y no sé si alguien tiene preguntas o comentarios. ¿Mm? Ajá, ahí viene, ahí viene. Y naturalista. iNaturalist. Ujú. Si usted la pone ¿qué celular tiene? Un Honor. Ah, bueno, ¿cómo es? Play. Google Ah, Play. Es que yo sí, uso otro pueden buscar en el celular. Play Store. En Google Ajá. Play o Play Store pone iNaturalist y la primera que le sale, esa es gratuita, no hay que pagar nada. Nada más se hacen como un usuario ahí, que usualmente uno nada más pone como un nickname o un apodo y con solo que usted tome una foto y puede hasta tomarla directamente, qué sé yo, de un ave, de un hongo, de una araña, lo que usted quiera subir. Y si usted sabe qué es, usted mismo ahí le puede poner, ay, esto es un perro
o si usted pensó que era un perro y era un coyote, de fijo alguien en algún momento se lo corrige. Eso es lo bonito. Ujú. Sí, es entretenido. Búsquenla. No queríamos, no quisimos, nos preguntamos si hacer todo el asunto, bajarlo y explicarlo, pero de verdad ocuparíamos como media hora solamente para eso. Entonces, mejor les dejamos la tarea, les mandamos ahí algún material. No es obligatorio, va a hacer que la experiencia sea más interesante. Entonces, les invitamos mucho. Adelante. El punto de encuentro. Iba a decir cuál es el punto de encuentro, pero todavía puede variar. Pero lo que vamos a hacer es básicamente vamos a llamarlo cerca del obelisco. Les vamos a dar la indicación y ahí van a ver bastantes personas con esta camiseta. Entonces no nos vamos a perder, pero va a ser en algún lugar central cerca del obelisco. Entonces ahí les damos el detallito específico de a dónde llegar. No, es el que Mm. queda como en el centro del parque. Ahí les podemos mandar como un mapita. Sí, sí, Igual eso para que que no se la estatua complique. de León Ujú. Cortés, y hay como una calle. Usted camina y camina y Y se lo eventualmente lo va a encuentra. ver, no hay forma de perderse. Ujú. Ujú. Es como el centro de la Como sabana. el centro de la ciudad. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Si tienen binoculares y quieren llevar binoculares, tanto como para Ujú. ver nidos que estén muy arriba o ver aves, de nuevo, si tienen cámara, eh, bienvenidas las fotos. Ujú. Ujú. Buena pregunta. En la sabana se puede entrar en carro entre semana. Los fines de semana solamente en el parqueito. Ok, uno entra por el museo y en el parqueo que está hacia las canchas de básquet. Hay un parqueo bastante grande. O sea, si entran por el museo, ahí hay un parqueo bastante grande que igual los fines de semana se llena. Pero si están llegando temprano, puede ser que consigan parqueo ahí. Es gratuito, pero hay guachis como en todo lado. Y si no, hay bastantes parqueos en los alrededores de la sabana. Porque la entrada a la sabana propiamente los fines de semana sí lo restringen, porque si no se llenaría de carros. Entonces, con mucha razón, a lo interno no se pueden entrar en carro los fines de semana. Sí hay una buena cantidad de parqueos habilitados por las canchas de básquet, entrando por el museo. Este, y si no, hay muchos parqueos cercanos. Ujú. Ujú. Sí. Ajá. Las camisetas, en buena teoría, tenemos una buena cantidad de camisetas, pero no podemos garantizar camisetas para todo el mundo. Entonces, lo que decidimos es que las vamos a dar como en orden de llegada y hasta que las tallas, digamos, Y a las se nos personas agoten. que se hayan apuntado como tienen como preferencia. Ajá, Ujú. ajá. Correcto, correcto. Entonces, sí, o sea, si no llegan tarde, casi que la tienen garantizada. Y de hecho, bueno, todos y todas ustedes fueron extremadamente puntuales, todos llegaron antes de las 6:30, entonces les agradecemos muchísimo ese día llegar a las 8. Vamos a hacer un espacio como de check-in, si tienen dudas, si tienen preguntas, para asegurarnos de que sepan quién es su persona líder. Persona líder suena un poco como culto, pero la persona que les facilitará el recorrido. Y aprovechando que lo digo, bueno, van a ser entre 6 a 7 personas líderes. No todos tienen el expertise en abejas como tal. Vamos a ver 2 personas con expertise en abejas, pero las otras tienen expertices muy interesantes. Por ejemplo, vamos a tener a alguien experto en árboles, vamos a tener a alguien experto en transporte público y sostenibilidad urbana, vamos a tener a Urpi, que de hecho es de iNaturalist y ella sabe miles de cosas. Cada uno tiene como, ¿verdad? Entonces aprovechen a las personas, pregúntenles y si tienen alguna duda que queda por ahí, al final, digamos, vamos a tener como una sesión ahí, pero todas las personas saben como de cuestiones muy bonitas, entonces aprovechen y me desvié de qué era lo que estaba diciendo. ¿No? Ah, que lleguen temprano, Ajá. porque la idea es hacer como este check-in de 8 a 8:30 y empezar a las 8:30 puntuales, para asegurarnos de que vamos a tener suficiente tiempo de que ustedes caminen, de que tomen fotos, de que se devuelvan al punto, digamos, central para tener el refrigerio, vamos a tener algunas dinámicas al final. Entonces la idea no es como que a las 11 no les dio chance porque llegaron muy tarde. Entonces la puntualidad que tuvieron hoy se las agradecemos mil el domingo 26. Adelante. Está dividido en 6 áreas, pero van a tener como algún tipo de... Sí, básicamente la idea, porque esa parte es un poquito de la logística que es más compleja. Entonces las personas guías básicamente les van a indicar a ustedes, normalmente van a ser como de esta calle para allá, o esta calle, la mitad de la calle es de un equipo y la otra mitad es de otro, o esta fila de árboles, o sea, hay como hitos materiales,
pero la persona guía básicamente les va a dar la indicación final en el momento, porque si tratamos de explicar esto aquí en el mapa, a todo el mundo se le va a olvidar y es más o menos complicado. Entonces, sí, la idea es que la persona guía, eh, por eso es que no todas las personas guías son expertas en abejas, pero sí van a ser expertas en el protocolo, bueno, en algo, primero que todo son personas todas muy interesantes, pero también en el protocolo y en las zonas que nos tocan y en la rigurosidad. Vamos a marcar los árboles con una tiza, les vamos a hacer una marquita, también para que no haya doble contabilidad y podamos decir, como aquí ya cubrimos todo esto. Yo voy otro día con un cepillo a limpiar todas las marcas de tiza. Adelante. El obelisco aquí queda como, a ver si no me dejan En la batear, queda como intersección. por aquí, sí, Ajá. por aquí. Ajá. Ujú. No, perdón, estoy bateando. Aquí. No, no, no. Sí, en la Ajá, en la intersección. intersección Ujú. más Está allá. cerca del No es lago. tan cerca del lago. O sea, si uno Ujú. entra por la estatua, va a ver el obelisco. Ujú, ujú, ujú. Punto no confirmado. Ujú. Sí, estén pendientes del correo. Si no les llegan nuestros correos, estén pendientes de las redes. Vamos a estar ahí notificando si mandamos un correo para que revisen y nos Igual les estamos comunicando. recomendamos que ingresen por la León Cortés, porque de ahí o va a ser en la estatua de León Cortés, que ahora le falta un pedazo, Pero o sí. ahí, es que está en línea recta. O sea, ustedes se paran la León Cortés y van a ver que hay una calle que es muy, muy obvia porque es una calle ancha. Y si ustedes ven a los 400 metros, ahí está el obelisco. Entonces, en alguno de esos puntos, estamos viendo dónde setearnos como para tener acceso a luz o a agua, pero digamos por ese lado. Si vienen en bus, pueden tomar bus de Escazú y se bajan en el lago, pueden tomar bus de Pavas y se bajan como donde estaba Beinza. Si vienen en Uber, pueden poner de punto a la León Cortés y ahí nada más caminan. Entonces es como bastante fácil de llegar en transporte público. Hay bastantes buses, el de Sabana Cementerio, el de Sabana Estadio, todos esos buses los dejan cerca. Y sí, estén atentos a correos, pero tal vez hay algunas personas que se les va spam. Pero si no, en redes sociales de fijo vamos a estar posteando la información. Igual si tienen dudas, nos pueden escribir a través de las redes sociales. Y no sé si de momento tienen alguna otra duda. No, los grupos están armados. Sí, los grupos están armados de forma randomizada. Si usted va con su mamá y usted dice, no, es que yo quiero ir con mi mamá, de fijo podemos hacer el intercambio, pero los grupos están, digamos, seteados ya y ese día vamos a, apenas ustedes llegan y hacen el check-in, por eso es importante el check-in, te vamos a decir, bueno, te toca el grupo A con Juan, Ujú. que si tenemos un Juan, no estoy inventando. Sí, correcto. La idea es que lleguen tempranito porque hay cierta logística, ¿verdad? Registrarse, vaya con el grupo y luego toda la apertura. Ujú. Entonces, sí, ahí vamos a estar apañándoles para que todo el proceso sea fluido y Lo entre más más fluido. temprano lleguen, mejor. Vamos a tener refrigerio por parte de ICODER, que les agradecemos mucho. Si no, si hace mucho no van a la sabana, planifiquen quedarse un ratillo después para explorar otras zonas que no conocieron esa vez porque es lindo y el domingo hay muchísima actividad. Ujú. Entonces, para que Igual les conozcan. recomendamos que si traigan botellita de agua como para que durante el recorrido como tal, porque bueno, no sé si han sentido el calor tan increíble que ha hecho estos días, ¿verdad? Que el sol está así como a 90 grados. Entonces, para evitar ahí como algún desmayillo o algún sentirse mal, igual si alguno se cansó o anda con niños y niñas ¿verdad? Por alguna razón pueden devolverse al punto central, probablemente ahí vamos a tener una persona y nada más esperan, ¿verdad? Al cierre, ¿verdad? Porque hay algún esfuerzo físico y mental, porque de ahí es estar caminando, entonces existe la posibilidad de volver ahí como al punto de origen. Ujú. Por aquellos, si se lo preguntan, la idea es como a las 11 de la mañana ya estar volviendo al cierre. Ujú. Ajá. O sea, no es que vamos a estar así hasta las 12 dándole, o sea, vamos a toda la parte de la logística al principio, algunas indicaciones y ya nos vamos. O sea, va a ser como una hora y media, 2 horas de tiempo efectivo ya buscando. El tiempo y el Ujú. ratito antes es como para los temas de los equipos y luego el cierre como a las 11. Ujú. Ujú. No sé si tienen alguna pregunta más. No, pues nada, entonces muchísimas gracias por apuntarse. De verdad, esto es algo que nos emociona mucho. Yo no dije esto al principio, pero lo que les decía, tenemos tiempo de trabajar con el ICODER, ya como 3 años. Y hace muchos años yo empecé a pensar justamente como, uy, qué lindo, o sea, al ver la gran cantidad de... La historia fue que alguien quería poner una colmena de abejas en la sabana, quería comprarla y yo por dicha estaba presente en esa reunión,
pudimos detenerlo y yo les dije como, no, es más, voy a ir a buscarle los nidos para que vean que ahí ya hay. Entonces fui un par de horas y en el lugar donde querían ponerla, habían como 4 nidos diferentes de abejas. Entonces desde ese momento fue como, uy, qué bonito hacer esto, pero hacerlo con la gente. Entonces, digamos que ya se está materializando y les agradecemos muchísimo. Gracias. Ay, sí, perdón. Sí, digamos que sí, para contarles, o sea, para esto se apuntaron 100 personas. Ujú. Ya sabemos más o menos cuánta gente falta y cuánta gente no falta, entonces estamos planeando como 70 personas. Entonces yo le voy a decir que sí a usted, pero a nadie más. Este, pensando como en temas, sí, 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 dígale que sí, 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 está bien, Solo se porque lo usted es dejamos, esposo. solo porque es usted, Lo mejor es que por es el que logramos, compromiso. entonces ahora todo el mundo va a traer gente. No, no, pero de fijo, o sea. Sí, sí, sí. Es más por el tema de, o sea, podríamos tener al gentío, es más por el tema como de camisetas y refrigerios y estas cosas, pero adelante. Ujú. Ujú. Sí, o Sí, sea, y hay muy interés. rápido, hay mucho interés. Entonces, Ujú. la idea también es ver, empezar, ya estamos pensando como cuál puede ser la versión del año que viene, cómo podemos ampliarlo para que Ya venga más tenemos los gente. permisos para 2027. Exacto, esto lo estamos haciendo con 0 colones, o sea, todo el mundo está poniendo el voluntariado, Sebas puso, pues, todo el mundo lo está haciendo de manera voluntaria, Sebas puso el arte, Pablo Cambronero es un fotógrafo muy reconocido, va a tomar fotos, Feli Wild es un fotógrafo naturalista que va a venir a registrar también. Entonces todo el mundo está poniendo simplemente porque cree que es un proyecto muy bonito. Entonces de verdad queremos ver hacia dónde va a crecer. Ujú. Muchas gracias. Gracias.